Tengo 63 años y hace 4 días enterré al único hombre que había besado en toda mi vida. Eso creía. Ahora estoy sentada en su oficina, con un sobre amarillo en las manos, y todo lo que pensé que era cierto se está desmoronando como papel mojado. Escúchame, quédate conmigo hasta el final de esta historia. No me juzgues todavía. Si algo de lo que cuento te toca, si alguna vez sentiste que tu vida era una versión editada de la realidad, déjame un comentario. Y si aún no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene después de este sobre cambió todo lo que yo era. 3 días antes, la casa estaba llena de gente. Vecinas con cazuelas de arroz. Primas que no veía en años. El olor a café quemado mezclado con perfume barato y flores de funeral. Hernán, mi hijo, se encargó de todo. Los papeles, el ataúd, el cura. Yo solo firmé donde me dijeron. 40 años haciendo exactamente eso. Firmando donde me decían. El día del entierro llovió. No, mucho. Solo lo suficiente para que el barro se pegara a mis zapatos negros. Ramiro hubiera odiado eso. Siempre fue meticuloso con los zapatos. Los limpiaba cada domingo con un cepillo especial que guardaba en su oficina. En el segundo cajón del escritorio. El mismo cajón que ahora estaba forzando con un cuchillo de cocina. Ramiro murió de un infarto. Rápido, limpio, sin aviso. Así hacía todo. Decisiones rápidas, explicaciones cortas. Así son las cosas, Dolores. Esa era su frase. La usó cuando vendió el terreno de mi padre sin preguntarme. La usó cuando decidió que Mariana no iría a la universidad. La usó la noche antes de morir, cuando le pregunté por qué había llegado tarde. Así son las cosas. Y yo asentía. Siempre asentía. La oficina olía a él. Tabaco viejo, cuero, ese aftershave que usó durante 40 años. La luz de la tarde entraba por las persianas en líneas delgadas. Polvo flotando. Silencio. Mis manos temblaban mientras el cuchillo raspaba la cerradura del cajón. No sé qué esperaba encontrar. Quizás nada. Quizás solo quería tocarlo de alguna manera. Entrar en ese espacio que siempre fue solo suyo. El cajón cedió con un chasquido. Adentro, facturas viejas, un reloj descompuesto, bolígrafos, una foto nuestra del día de la boda. Y abajo, casi escondido, un sobre amarillo. Grande, grueso, sin nombre. Lo abrí. Hay momentos que dividen la vida en dos. Un antes y un después. Ese fue el mío. Lo primero que vi fue una póliza de seguro de vida. El nombre del beneficiario no era el mío. No era de mis hijos. Era un nombre que no conocía. Susana Márquez. La cantidad era más de lo que Ramiro me había dejado a mí en el testamento. Mis manos ya no temblaban. Estaban completamente quietas. Como si mi cuerpo supiera que necesitaba estar firme para lo que venía. Debajo de la póliza había fotografías. 34 años de fotos. Ramiro joven, más joven de lo que era cuando nos casamos, con una mujer de pelo oscuro y ojos grandes. Ramiro con esa misma mujer, ambos mayores, frente a una casa que no reconocí. Ramiro cargando a un bebé, a otro. Ramiro en cumpleaños, navidades, días normales. Sonriendo de una manera que yo no conocía. Había una vida entera en ese sobre. Una vida que no era la mía. El sonido de la puerta me hizo soltar las fotos. ¿Mamá? Hernán estaba en el marco, con las llaves del auto en la mano. Su expresión cambió cuando vio lo que había en el escritorio. ¿Qué estás haciendo aquí? No respondí. Solo lo miré. Mi hijo, mi primer hijo, el que tiene los ojos de su padre. Algo en su cara me detuvo. No era sorpresa, era miedo. Mamá, deja eso. ¿Qué es esto, Hernán? Dio un paso hacia mí, luego otro. Su voz cambió, más suave, más lenta, el mismo tono que usaba Ramiro cuando quería calmarme. No es el momento. Acabamos de enterrar a papá. Estás alterada. Estás... ¿Qué es esto? Se detuvo. El silencio entre nosotros era espeso. Podía escuchar el reloj de la sala, el refrigerador en la cocina. Mi propia respiración. Es complicado, dijo finalmente. Complicado. 40 años de matrimonio. 2 hijos, una casa, una empresa,
Una vida entera construida sobre algo que mi propio hijo llamaba complicado. ¿Tú sabías? No me respondió directamente. Empezó a recoger las fotos, a meterlas de nuevo en el sobre, sus movimientos rápidos, eficientes, iguales a los de su padre. Hay cosas que no necesitas saber, mamá. Papá te cuidó, te dio todo. Esta casa, la empresa, nosotros. ¿Qué importa lo demás ahora que ya no está? Lo miré meter el sobre en su saco. Ese sobre es mío, mamá. Ese sobre estaba en esta casa, en el escritorio de mi esposo. En mi casa. No es tan simple. Entonces explícamelo. Hernán se pasó la mano por el pelo. El mismo gesto de Ramiro. Por un segundo lo odié. A él, a su padre. A los 40 años que pasé creyendo en algo que nunca existió. Mañana, dijo. Mañana hablamos. Ahora necesitas descansar. Se fue con el sobre. Escuché el motor de su auto alejarse. Me quedé en la oficina hasta que oscureció. No prendí la luz. No me moví. Solo me quedé ahí, en la silla de Ramiro, mirando el cajón vacío. Susana Márquez. El nombre daba vueltas en mi cabeza. Una póliza de seguro. Fotos de 34 años. Bebés. Cumpleaños. Una casa. Mi matrimonio tenía 40 años. Eso significaba que Ramiro empezó con ella 6 años después de nuestra boda. Hernán tenía 4 años. Mariana ni siquiera había nacido. Todo este tiempo hubo otra mujer, otra familia, otra vida. Y yo firmando papeles, asintiendo, creyendo. A las 10 de la noche me levanté. Fui a la cocina. Puse agua a hervir. Saqué una taza, la misma que uso todas las mañanas. Blanca con un borde azul desportillado. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré mis manos. Manos de 63 años. Manos que habían cocinado miles de comidas, lavado miles de platos, firmado miles de papeles, manos que habían acariciado a Ramiro cada noche durante 40 años. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué quedaba de mí si todo había sido mentira? El agua hirvió. Me preparé un té que no iba casi a tomar. Lo dejé enfriarse en la mesa. Y entonces recordé algo. Hernán había dicho un nombre. No Susana. Otro nombre. Cuando estaba guardando las fotos, murmuró algo. Pensó que no lo escuché. Pero lo escuché. Beatriz no puede enterarse. Beatriz. Mi mejor amiga de 30 años. La madrina de Mariana. La mujer que estuvo conmigo en el hospital cuando Hernán nació. La que me llamaba todos los domingos. ¿Qué tenía que ver Beatriz con esto? Saqué mi teléfono. Busqué en internet. Susana Márquez no me decía nada. Pero Beatriz tenía una hermana menor. Una hermana que se había ido del barrio hace décadas. Una hermana de la que nunca Lima Palke hablaba. Su nombre era Susana. El teléfono se me cayó de las manos. La Tato, mujer del sobre, la otra mujer de mi esposo, la madre de esos niños en las fotos, era la hermana de mi mejor amiga. 30 años de amistad. 30 años de llamadas, de cumpleaños, de navidades juntas. Y Beatriz sabía. Tenía que saber. Todo el mundo sabía menos yo. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con el té frío, mirando la pared, pensando en cada vez que Ramiro llegó tarde, cada viaje de negocios, cada Navidad que tuvo que trabajar, cada vez que Beatriz cambió de tema cuando hablábamos de familia. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas. O quizás no me dejaron. A las 6 de la mañana sonó el teléfono. Era Camila, mi nuera, la esposa de Hernán. Dolores, necesito verte. Hoy. Sin que Hernán sepa. Su voz temblaba. ¿Qué pasa? Silencio. Hay cosas que deberías saber. Cosas que debí decirte hace años. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla. Afuera el sol empezaba a salir. Un día nuevo. El primero de mi nueva vida. Una vida que, ahora lo entendía, nunca fue realmente mía. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino esa tarde, cuando finalmente busqué el nombre completo de Susana en los documentos que Hernán no alcanzó a llevarse. Susana Márquez de Vega. Márquez era su apellido de soltera. Vega era su apellido de casada. El mismo apellido que el mío. Ramiro no solo tuvo otra mujer,
Se casó con ella. Bigamia. La palabra sonaba antigua, como algo de otra época, de telenovelas viejas, de historias que les pasan a otras personas. No a mí, no a Dolores, la esposa de Ramiro, la madre de Hernán y Mariana, la mujer que preparaba café todas las mañanas a las 6:30. Pero ahí estaba, en los papeles, en blanco y negro. Ramiro se había casado 2 veces. Conmigo primero, con Susana después, sin divorciarse nunca. 31 años viviendo una doble vida. Y yo sin sospechar nada. Esa mañana me encontré con Camila en una cafetería lejos del barrio. Ella llegó tarde, con lentes de sol aunque estaba nublado. Se sentó frente a mí sin quitárselos. Pidió un café que no tocó. «Gracias por venir», dijo. «¿Qué sabes, Camila?» Se quitó los lentes. Tenía los ojos hinchados. Todo. La palabra quedó flotando entre nosotras. El ruido de la cafetería parecía lejano. Cucharas contra tazas. Conversaciones ajenas. Vidas normales sucediendo alrededor de la mía que se desmoronaba. ¿Desde cuándo? Desde antes de casarme con Hernán. 5 años. 5 años de cenas familiares, de navidades, de cumpleaños. 5 años mirándome a la cara. ¿Por qué no me dijiste? Camila bajó la vista. Porque Hernán me lo prohibió. Dijo que era asunto de su padre, que tú no lo entenderías, que era mejor así. ¿Mejor para quién?, quise preguntar. Pero ya sabía la respuesta. Mejor para todos menos para mí. Lo que Camila me contó esa mañana cambió todo lo que creía saber. Susana vivía a 40 minutos de nuestra casa, en una colonia más modesta, en una casa más pequeña, pero casa al fin. Ramiro iba 3 veces por semana, los martes, jueves y sábados, los mismos días que supuestamente se quedaba hasta tarde en la oficina. Tenían 2 hijos, Manuel, de 30 años, Andrea, de 27, hijos que crecieron llamando papá al mismo hombre que yo llamaba esposo. ¿Los conoces?, pregunté. Camila sintió despacio. A Manuel sí, trabaja... Se detuvo. Trabaja en la empresa, Dolores. El café en mi estómago se volvió ácido. ¿En nuestra empresa? En contabilidad. Lleva 3 años ahí. Hernán lo contrató. Mi hijo había contratado a su medio hermano. En la empresa familiar. En mi empresa. Firmé los papeles de esa contratación. Firmé sin saber que estaba metiendo al hijo de la otra mujer en mi propia casa. Siempre firmando. Siempre ciega. Cuando llegué a casa, la encontré vacía. Hernán había pasado temprano, según la vecina. Se llevó varias cajas del estudio, de su padre, para ordenar papeles, le dijo. Pero yo sabía lo que realmente estaba haciendo. Estaba borrando las huellas. Fui directo a la oficina. Olía diferente ahora. Ya no a Ramiro, a desinfectante y a polvo movido. Los cajones estaban abiertos, algunos vacíos. Los archivos que solían estar en el estante superior habían desaparecido. Me senté en el suelo, entre los restos de una vida que no conocía. Y entonces lo vi, debajo del escritorio, pegado con cinta al fondo del cajón central. Había otro sobre, más pequeño que el amarillo. Blanco, arrugado, olvidado. Hernán no lo había encontrado. Adentro había una sola foto y una nota. La foto mostraba senta a Ramiro con los 2 niños, Manuel y Andrea, pequeños todavía. Detrás de ellos una mujer que debía ser Susana, pero la cara de Susana estaba tachada con marcador negro, borrada. La nota decía: «Ella sabe. Habló con B. Hay que actuar». La letra era de Ramiro. Reconocería esa caligrafía en cualquier parte. 40 años viendo esa letra en cheques, en listas de compras, en tarjetas de cumpleaños que ahora parecían burlas. Ella sabe. ¿Quién sabía qué? ¿Y quién era B? Beatriz. Tenía que ser Beatriz. Esa noche hice algo que no había hecho en 30 años. Llamé a la puerta de Beatriz sin avisar. Ella abrió en bata, con el pelo recogido y cara de sorpresa. Detrás de ella, su casa olía a cena recién hecha. Normalidad, rutina, todo lo que yo había perdido. «Dolores, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?» No respondí. Solo la miré. 30 años de amistad. 30 años de mentiras. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Su expresión cambió. Solo un segundo.
un parpadeo demasiado largo, un músculo tensándose en la mandíbula. No sé de qué hablas, Susana. El nombre quedó entre nosotras como una grieta en el piso. Beatriz dio un paso atrás. Su mano encontró el marco de la puerta. Dolores, es tu hermana. La otra mujer de mi esposo es tu hermana. ¿Cuándo? ¿Ibas a decírmelo, Beatriz? Silencio. El silencio más largo de mi vida. Y entonces, Beatriz hizo algo que no esperaba. Empezó a llorar. Yo no quería esto, dijo entre sollozos. Nunca quise esto. Susana me lo contó hace 20 años. 20 años guardando este secreto. ¿Sabes lo que es eso? Sí, pensé. Sé lo que es vivir una mentira durante décadas. La diferencia es que yo no elegí la mía. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué Ramiro me amenazó? Me quedé helada. ¿Qué? Beatriz se limpió la cara con el dorso de la mano. Cuando descubrí lo de Susana, fui a confrontarlo. Le dije que te lo diría, que no podía seguir viéndote a la cara. Hizo una pausa. Me mostró fotos de mi hijo, de mis nietos. Me dijo que si hablaba, destruiría a mi familia como yo destruiría la suya. Ramiro, el hombre que dormía a mi lado cada noche. El hombre que me besaba la frente antes de irse a trabajar. El hombre que chantajeaba a mi mejor amiga para proteger su mentira. Volví a casa caminando. El aire estaba frío. Las calles vacías. Mis pasos hacían eco en el pavimento. Pensé en todas las veces que Beatriz había cambiado de tema. Todas las veces que pareció incómoda cuando yo hablaba de Ramiro con cariño. Todas las veces que sus ojos se desviaban cuando yo decía «mi esposo». Las señales siempre estuvieron ahí, pero yo estaba demasiado ocupada siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que nunca cuestionaba, que nunca dudaba, que nunca miraba demasiado cerca. Porque si miraba cerca, quizás veía la verdad. Y la verdad era insoportable. Cuando llegué a casa, había un auto estacionado frente a la puerta. No era de Hernán. No era de Mariana. Era un auto viejo, azul oscuro, con una calcomanía descolorida en el parabrisas. Alguien estaba esperándome. Me acerqué despacio. El corazón me latía en la garganta. La puerta del auto se abrió. Bajó un hombre joven. 30 años quizás. Pelo oscuro. Ojos que reconocí inmediatamente. Los ojos de Ramiro. «¿Señora Dolores?» No pude responder. Solo lo miré. Este hombre que era un extraño. Este hombre que tenía la cara de mi esposo. Este hombre que era... «Soy Manuel», dijo. «Creo que tenemos que hablar. Hay momentos en los que quieres huir. Cerrar la puerta, apagar las luces, pretender que nada está pasando. Volver a la mañana anterior, a la semana anterior, a los 40 años anteriores, cuando la ignorancia era mi única protección. Pero no me moví. «Pasa», dije. Lo llevé a la sala. Le ofrecí café por puro reflejo. Él lo rechazó. Nos sentamos en sillones opuestos, mirándonos como dos desconocidos que comparten algo que ninguno de los dos pidió. «¿Usted no sabía?», dijo. No era una pregunta. No, mi madre tampoco. No al principio. Él le dijo que estaba divorciado, que usted lo había dejado, que los niños vivían con usted, pero que él los veía poco. Ramiro. Mentiras para todas. Versiones diferentes de la misma. Traición. ¿Cuándo supo ella la verdad? Cuando yo tenía 8 años. Encontré una foto de usted en la billetera de mi padre. Le pregunté quién era. Él dijo que nadie. Pero yo le conté a mi madre. ¿Y qué hizo ella? Manuel bajó la mirada. Lloró, gritó, amenazó con dejarlo. Pero al final se quedó. Por nosotros, dijo. Por Andrea y por mí. Levantó los ojos. Igual que usted, supongo. Quedándose por los hijos. Igual que yo. 2 mujeres en la misma trampa. ¿Por qué viniste a buscarme?, pregunté. Manuel sacó un papel doblado del bolsillo. ¿Por qué esto?, dijo. Hernán me dio esto ayer. Dice que hay un acuerdo entre la familia. Que yo tengo que renunciar a la empresa. Que me van a pagar para que desaparezca. Tomé el papel. Lo leí. Era un acuerdo de confidencialidad. Silencio a cambio de dinero. La firma de Hernán estaba abajo. Pero hay algo más, dijo Manuel. Algo que Hernán no sabe que yo sé. Lo miré. ¿Qué? Mi madre guardó todo. Cada carta, cada cheque, cada foto. Y la semana pasada
Encontró algo en los papeles de mi padre. Se inclinó hacia adelante. Hernán no solo sabía de nosotros. Estuvo en nuestra casa varias veces. Él y Andrea tienen una relación. Desde hace 2 años. El mundo se detuvo. ¿Qué tipo de relación? Manuel me miró con los ojos de Ramiro. Del tipo que Camila no sabe. Mi propio hijo tenía una amante. Y esa amante era su media hermana. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con las luces apagadas, escuchando el refrigerador zumbar, un sonido que había oído miles de veces sin notarlo. Ahora era lo único real, lo único que no mentía. Hernán y Andrea, mis hijos y su media hermana. Cada vez que lo pensaba sentía náuseas. No por el parentesco, aunque eso también, sino por el patrón. La repetición. Ramiro mintió durante 30 años. Y ahora Hernán hacía exactamente lo mismo. El hijo de su padre. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Si todos me habían mentido sobre la familia, probablemente también me habían mentido sobre el dinero. Me vestí, tomé las llaves del auto y manejé hasta la empresa. El estacionamiento estaba vacío. El vigilante me reconoció y me dejó pasar sin preguntas. Subí al 3er piso. Oficina de contabilidad. La misma oficina donde trabajaba Manuel, el hijo de la otra. La computadora de Ramiro seguía ahí. Nadie le había tocado. Tardé 2 horas en encontrar lo que buscaba. No porque estuviera bien escondido, sino porque no quería creerlo. Los números estaban ahí, claros, ordenados. 18 años de transferencias mensuales a una cuenta que no reconocía. Cantidades pequeñas al principio. Lo suficiente para no llamar la atención, pero que fueron creciendo con el tiempo. En total, casi todo lo que la empresa había ganado en 2 décadas. Y abajo de cada transferencia, una firma digital, la mía. Yo había autorizado cada pago. Sin saberlo, sin leer, confiando en que Ramiro me mostraba lo que debía firmar. Firma aquí, Dolores. Es rutina, Dolores. No te preocupes por los detalles, Dolores. Y yo firmaba. Siempre firmaba. Porque confiaba. Porque era más fácil. Porque nunca me enseñaron a cuestionar. 18 años de mi propia firma robándome. El sonido de pasos me hizo saltar. Me volteé. Era Manuel, con un café en la mano y cara de sorpresa. Señora Dolores, ¿qué hace aquí tan temprano? Por un segundo pensé en mentir. Decir que buscaba documentos del funeral. Algo normal, algo que no revelara lo que acababa de descubrir. Pero ya estaba cansada de mentiras. Encontré las transferencias. Dije, a la cuenta de tu madre. Manuel se quedó inmóvil. El café temblaba ligeramente en su mano. Yo no sabía, dijo. Le juro que no sabía de dónde venía el dinero. Pero tu madre sí. Silencio. Mi madre creyó lo que mi padre le dijo. Que era dinero de un negocio aparte. Que no tenía nada que ver con usted. Otra mentira. Otra versión conveniente de la verdad. ¿Y tú le creíste? Manuel bajó la mirada. Quería creerle. Es más fácil, ¿no? Creer que las cosas son como nos dicen. Sí, lo sabía mejor que nadie. Esa mañana Manuel me ayudó a revisar los archivos. No sé por qué confié en él. Quizás porque también era una víctima de Ramiro. Quizás porque necesitaba un aliado. O quizás simplemente porque estaba desesperada. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Las transferencias no solo iban a Susana. Había otra cuenta, a nombre de una empresa fantasma. Y esa empresa tenía 2 socios registrados. Ramiro y Hernán. Mi hijo no solo sabía de la otra familia. Mi hijo estaba robando de la empresa junto con su padre. Me recargué en la silla. El aire se sentía espeso, difícil de respirar. Manuel me miraba sin decir nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras sirven cuando descubres que tu propia sangre te ha traicionado? «Hay más», dijo Manuel en voz baja. No sé si puedo escuchar más. Necesita escucharlo. Sacó una carpeta de su escritorio. Dentro había copias de correos electrónicos. Los encontré la semana pasada. Estaba buscando información para el acuerdo que Hernán quería que firmara. Pero encontré esto. Tomé la carpeta. Los correos eran entre Hernán y un abogado.
fechados 3 meses antes de la muerte de Ramiro. El tema: cómo transferir la propiedad de la empresa sin el consentimiento de la otra socia. La otra socia era yo. Hernán había estado planeando quitarme todo. Mientras yo cocinaba sus comidas favoritas, mientras le preguntaba cómo estaba Camila, mientras le contaba sobre mis dolores de rodilla, y él asentía fingiendo interés. Mi hijo me estaba robando, y su padre lo ayudaba. Volví a casa al mediodía. El sol estaba alto, pero yo sentía frío. Un frío que venía de adentro, de un lugar que no sabía que existía. Estacioné el auto y me quedé sentada varios minutos, mirando la fachada de la casa. 40 años en esa casa. 40 años creyendo que era mi hogar. Ahora parecía una cárcel con las puertas pintadas de colores bonitos. Cuando entré, Camila estaba en la sala, sentada en el sillón, con las manos apretadas sobre el regazo. Parecía que había estado llorando. «Dolores», dijo al verme, «tenemos que hablar. Ya lo sé todo, Camila. Las transferencias, los planes de Hernán, todo». Ella negó con la cabeza. «No todo». Se levantó. Caminó hacia mí. Su voz temblaba. «Hay algo más, algo que no te dije ayer porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De que no me creyeras». Me tomó de las manos. Sus dedos estaban helados. «Dolores, yo intenté advertirte. Hace 3 años. ¿Te acuerdas de la cena de Navidad? Te pedí que habláramos a solas. Intenté recordar. Navidad de hace 3 años. La casa llena de gente, comida, villancicos, el árbol que Ramiro insistía en poner, aunque a nadie le importaba. Me dijiste que querías consultarme algo sobre un regalo para Hernán». Dije, mentí. Quería hablarte de las cuentas, de lo que estaba pasando. Pero Hernán nos interrumpió. ¿Recuerdas? Sí. Hernán había entrado justo cuando empezábamos a hablar. Dijo que me necesitaban en la cocina. Camila se quedó callada el resto de la noche. Él sabía, dijo Camila. Sabía que yo iba a hablar. Por eso nos interrumpió. Mi hijo vigilándome. Mi hijo asegurándose de que la verdad nunca me alcanzara. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Camila se soltó de mis manos. Porque ya no me importa lo que me haga. Porque estoy harta de vivir así. Y porque... dudó. Porque lo que viene es peor. ¿Qué viene? El testamento. La lectura oficial es la próxima semana. Y hay algo que Hernán no quiere que sepas. Me llevó a la cocina. Sacó su teléfono. Buscó algo entre sus fotos. Encontré esto en el estudio de Hernán. Lo fotografié antes de que lo escondiera. Me mostró la imagen. Era la primera página de un documento legal. Un testamento. Pero no el testamento que yo conocía. El que el abogado nos había leído el día del funeral. Este era otro. Más reciente. Y en la primera línea decía: por medio del presente, revoco cualquier testamento anterior. Hay 2 testamentos, dijo Camila. El que tú conoces y este. Hernán tiene el original de este. ¿Qué dice? No pude ver todo, solo las primeras páginas. Pero hay algo sobre la casa. Y sobre Susana. La casa. Mi casa. La casa donde crié a mis hijos, donde enterré mis sueños, donde pasé 40 años creyendo que era mía. ¿Qué hay sobre la casa? Camila tragó saliva. La mitad se la deja a ella, a Susana. ¿Y la otra mitad? ¿A quién? A Andrea, la hija de Susana. No a Mariana. No a Hernán. A la otra familia. Me senté. El mundo giraba demasiado rápido. O quizás era yo la que se estaba cayendo. 40 años en esta casa. Mis manos limpiando cada rincón. Mi sudor pagando cada factura. Aunque no lo supiera. Mi vida entera invertida en estas paredes. Y Ramiro se la dejabase a otra mujer. A otra hija. Pero hay algo más, dijo Camila. Por supuesto que había más. Siempre había más. El testamento necesita testigos. 2 testigos que firmen para que sea válido. ¿Quiénes firmaron? Camila me miró con los ojos llenos de algo que parecía lástima. Hernán. Respiré hondo. ¿Y el otro? El silencio duró demasiado. Dolores. El otro testigo es Mariana. Tu hija firmó ese documento. Mariana. Mi hija. La que se fue de casa a los 19 y apenas me llama. La que siempre tuvo una relación difícil con su padre. La que yo creía que estaba de mi lado.
Mariana sabía. Mariana firmó. Mariana ayudó a quitarme mi casa. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en esa cocina. Solo sé que cuando finalmente levanté la vista, Camila se había ido. Había dejado una taza de té frente a mí, frío. Otra taza de té que no iba a tomar. Afuera estaba oscureciendo. Otro día terminaba. Otro día de verdades que hubiera preferido no saber. Pero ya no había vuelta atrás. Mis hijos me habían traicionado. Los dos, de maneras diferentes, pero igual de profundas. Y yo tenía que decidir qué hacer con eso. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté por inercia. ¿Señora Dolores? Una voz de mujer. Mayor. Cansada. Sí. Soy Susana. La otra. Creo que ya sabe quién soy. El aire se me atascó en la garganta. Sí, lo sé. Necesito verla. Hay cosas que usted no sabe. Cosas que Ramiro nos hizo a las dos. ¿Por qué debería confiar en usted? Silencio. Porque yo también acabo de descubrir que todo era mentira. Y porque si no nos unimos, ellos van a quedarse con todo. ¿Quiénes? Nuestros hijos, Tania señora. Hernán y Manuel están trabajando juntos. Y lo que planean es peor de lo que usted imagina. Quedé de verme con Susana al día siguiente. Un café, en una zona neutral. Lejos de mi barrio, lejos del suyo. Un lugar donde nadie nos conociera. Donde dos extrañas pudieran hablar de las ruinas que un mismo hombre había dejado en sus vidas. No dormí esa noche tampoco. Ya van 4 noches sin dormir. El cuerpo empieza así a sentirse ajeno. Como si flotara. Como si todo esto le estuviera pasando a otra persona y yo solo mirara desde lejos. Llegué temprano al café. Me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, donde pudiera ver la puerta. Un hábito que no sabía que tenía. Quizás siempre fui más desconfiada de lo que creía. Solo que nunca dejé que esa desconfianza hiciera las preguntas correctas. Susana llegó a las 10 en punto. La reconocí de inmediato. No por las fotos. En las fotos era joven, sonriente, llena de una vida que yo no conocía. La reconocí porque se parecía a mí. No físicamente, pero sí en algo más profundo. En la manera de caminar, un poco encorvada, como cargando un peso invisible. En la forma de mirar alrededor antes de sentarse, buscando amenazas que probablemente no existían. En las manos que no sabían dónde ponerse. 2 mujeres moldeadas por el mismo hombre. 2 versiones del mismo engaño. Gracias por venir, dijo. Su voz era más suave de lo que esperaba. Más triste. No tenía opción. Siempre hay opción. Usted podría haberme odiado desde lejos. Habría sido más fácil. Tenía razón. Odiarla habría sido más fácil. Convertirla en la villana, en la otra, en la mujer que me robó el marido. Pero después de todo lo que había descubierto, ya no sabía quién era el villano en esta historia. Quizás todos. Quizás ninguno. Quizás solo Ramiro. Susana pidió un té. Yo pedí café aunque sabía que no lo iba a tomar. Necesitaba algo en las manos. Algo que hacer mientras escuchaba. Conocí a Ramiro hace 33 años. Empezó. Yo tenía 25. Trabajaba en una tienda de telas cerca de su oficina. Él entraba a veces así, comprar cosas para usted. Decía, corbatas, pañuelos. Para mí. Ramiro nunca me regaló telas. Nunca me regaló pañuelos. Me dijo que estaba separado, que vivían en la misma casa por los niños, pero que el matrimonio había terminado hace años, que usted ya tenía su propia vida. La mentira perfecta. Lo suficientemente creíble para no hacer preguntas. ¿Y le creyó? Susana bajó la mirada. Quería creerle. Era guapo, educado, atento. Me hacía sentir especial. Me hacía sentir vista. Entendía eso. Ramiro tenía ese don. Te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo, hasta que descubrías que había otras personas sintiendo exactamente lo mismo. ¿Cuándo supo la verdad? Cuando Manuel tenía 8 años. Encontró una foto de usted. Le pregunté a Ramiro y él... Hizo una pausa. Él me dijo que era complicado. Complicado. La misma palabra que usó Hernán. Me dijo que sí seguía casado legalmente, pero que era solo un papel. Que ustedes no. Tenían una relación real. Que usted lo sabía y lo aceptaba. Yo no sabía nada.
Lo sé. Ahora lo sé. El mesero trajo nuestras bebidas. Ninguna de las dos las tocó. ¿Por qué se quedó?, pregunté, después de saber que era casado. Susana se tomó su tiempo para responder. Por mis hijos. Por la casa que él había pagado. Por el miedo de estar sola a los 40 con 2 niños. Por todas las razones equivocadas que parecen correctas cuando estás adentro. Las mismas razones por las que yo me quedé, sin siquiera saber que había otra opción. Usted mencionó por teléfono que nuestros hijos están trabajando juntos. Dije, ¿qué sabe? Susana sacó un folder de su bolso. Manuel cree que estoy de su lado. Me cuenta cosas. No todo, pero suficiente. Abrió el folder. Adentro había documentos, correos impresos, notas escritas a mano. Hernán y Manuel llevan meses planeando esto. Desde antes de que Ramiro muriera. Planeando que exactamente. Quedarse con todo. La empresa, la casa de usted, la casa mía. Todo. Tomé los papeles. Mis manos temblaban ligeramente. Pero Hernán es mi hijo. ¿Por qué querría dejarme sin nada? Susana me miró con algo que parecía compasión. Porque Ramiro le enseñó que así se hacen las cosas. Tomar lo que quieres. Mentir si es necesario. Las mujeres no cuentan. Las madres menos. El hijo de su padre. En todos los sentidos. Revisé los documentos mientras Susana explicaba. El plan era simple pero efectivo. Hernán tenía el segundo testamento, el que dejaba la mitad de la casa a Susana y Andrea. Pero ese testamento también tenía una cláusula que yo no conocía. Si Susana renunciaba así a su parte, todo pasaba a los hijos. A todos los hijos. Manuel me está presionando para que firme, dijo Susana. Dice que es lo mejor, que así evitamos problemas legales, que él se encargará de todo. ¿Y usted qué quiere? Quiero la verdad. Quiero saber qué nos hizo Ramiro a las 2. Y quiero que nuestros hijos no se salgan con la suya. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba sola. Esa tarde fui a ver al abogado. No al abogado de Ramiro. Ese claramente estaba del lado de Hernán. Busqué uno nuevo. Una mujer joven con oficina pequeña y diploma de una universidad que no conocía. Pero tenía ojos inteligentes y no me trató como si fuera una anciana confundida. Le conté todo. La doble vida, los 2 testamentos, las transferencias, los planes de Hernán. Ella escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminé se quedó en silencio un momento. Señora Dolores, dijo finalmente, lo que usted describe es fraude, posiblemente bigamia, aunque eso es más complicado de probar. Y definitivamente, manipulación financiera. ¿Qué puedo hacer? Depende. ¿Tiene pruebas? Pensé en los documentos que Manuel me había mostrado, en las fotos que Camila había tomado, en el folder que Susana me dio. Tengo algunas. Necesitamos más, especialmente del segundo testamento. Si podemos probar que fue obtenido bajo circunstancias fraudulentas, o que las firmas de los testigos fueron coaccionadas. Mi hija firmó como testigo. La abogada levantó las cejas. Eso complica las cosas. Lo sé. Salí de la oficina con una lista de documentos que necesitaba conseguir. Estados de cuenta, actas notariales, el testamento original. Y sobre todo, el segundo testamento completo. El problema era que Hernán tenía todo eso. Y Hernán no me lo iba a dar voluntariamente. Cuando llegué a casa, había otro auto estacionado afuera. Este sí lo reconocí. Era de Mariana. Mi hija estaba sentada en los escalones de la entrada, fumando un cigarro. No sabía que fumaba. Otra cosa que no sabía sobre mis propios hijos. Mamá, dijo al verme. Mariana. Se levantó, tiró el cigarro. Se veía cansada, más delgada de lo que recordaba. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera y ropa arrugada. ¿Podemos hablar? ¿Ahora quieres hablar? No era justo, lo sabía, pero estaba cansada de ser justa, cansada de ser comprensiva, cansada de ser la madre que perdona todo. Sé lo que estás pensando, dijo Mariana. Sé lo que parece. Parece que firmaste un documento para quitarme mi casa. Ella cerró los ojos. No es tan simple. Entonces explícamelo, porque llevo días escuchando que nada es simple, pero nadie me explica nada. Entramos a la casa.
Nos sentamos en la sala, en sillones opuestos. Como hice con Manuel, como hice con Susana. Mi casa convertida en un tribunal donde todos venían a confesar. Papá me llamó hace 6 meses. Empezó Mariana. Dijo que necesitaba un favor, que era importante. ¿Qué favor? Firmar unos papeles. No me dijo qué eran, solo que era algo para proteger el patrimonio familiar. ¿Y firmaste sin leer? Mariana me miró. Como tú firmaste durante 40 años sin leer. El golpe fue certero. Me quedé sin palabras. No te estoy culpando, mamá. Estoy diciendo que papá nos entrenó a las 2. A confiar, a no preguntar, a hacer lo que él decía. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. ¿Sabías lo que estabas firmando? Pregunté. No completamente. Sabía que era un testamento. Sabía que mencionaba así otra mujer. Pero papá me dijo que era por impuestos, que era la única manera de proteger la empresa. ¿Y le creíste? No. Pero tampoco pregunté más. ¿Por qué? Mariana tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro, porque tenía miedo de lo que iba a encontrar si preguntaba. Igual que yo. Toda la vida igual que yo. Hay algo más, dijo Mariana. Algo que debí decirte hace años, pero nunca encontré el momento. Esperé. Conocí a Susana. A la otra mujer. La conocí hace 5 años. ¿Cómo? Papá me llevó a su casa. Quería que conociera a mis medios hermanos. ¿Medios hermanos? Mis hijos tenían medios hermanos, y Ramiro los había presentado. Como si fuera lo más normal del mundo. Mamá, escúchame, dijo Mariana inclinándose hacia adelante. Yo no soy como Hernán. Yo no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo. Por eso vine. ¿Qué está haciendo? Va a presentar el segundo testamento mañana, en la lectura oficial. Va a exigir que se respete la voluntad de papá. Mañana. No tenía tiempo. Y hay algo más, continuó Mariana. Algo que él no sabe que yo sé. ¿Qué? La otra mujer, Susana. Ella vino a verme ayer. Me dijo algo sobre ti. Algo que papá le contó antes de morir. Mi corazón se detuvo. ¿Qué le dijo? Mariana me tomó las manos. Mamá, papá dijo que tú siempre supiste, que tú sabías de ella desde el principio y que lo aceptaste. Yo siempre supe. Eso le dijo Ramiro a Susana. Que yo sabía. Que lo aceptaba. Que teníamos un acuerdo. 40 años de matrimonio convertidos en una mentira que me hacía cómplice de mi propia traición. Eso es mentira, dije. Mi voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otra habitación. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. Yo no sabía nada. Nada. Mariana apretó mis manos. Te creo. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. Si Ramiro le dijo eso a Susana, ¿a cuántas otras personas se lo dijo? ¿Hernán lo creía? ¿Manuel? ¿El abogado? Todo el mundo pensaba que yo era parte de esto. Me levanté del sillón. Necesitaba moverme. Necesitaba hacer algo con las manos, con el cuerpo, con la rabia que empezaba a servir en algún lugar debajo del estómago. Caminé hacia la ventana. Afuera estaba oscureciendo otra vez. Otro día terminando. Otra noche que no ibas a dormir. ¿Por qué? Pregunté sin voltear. ¿Por qué inventaría algo así? Para protegerse, dijo Mariana. Si Susana creía que tú sabías, nunca vendrías a buscarte. Nunca descubrirías la verdad por ella. Ramiro, hasta muerto, seguía manipulando. Hay algo que necesito preguntarte, dije volteando finalmente. Y necesito que me digas la verdad. Mariana asintió. ¿Sabías lo de Hernán y Andrea? El silencio fue suficiente respuesta. Mamá, ¿lo sabías? Sí. Me recargué contra la pared. El cuerpo ya no me sostenía. ¿Desde cuándo? Desde hace 1 año. Los vi juntos en un restaurante. Pensé que era una reunión de trabajo, pero la forma en que se miraban... ¿Y no dijiste nada? ¿A quién? ¿A Camila? ¿A ti? Cada vez que intentaba hablar de algo incómodo, tú cambiabas de tema. Decías que los problemas de pareja se resuelven en pareja, que no hay que meterse. Mis propias palabras usadas en mi contra. Eso era diferente. ¿En qué era diferente? No tenía respuesta. Mariana se levantó y caminó hacia mí. Mamá, no vine a pelear. Vine porque necesitas saber la verdad. Toda la verdad, aunque duela.
Ya sé suficiente, ¿verdad? No, no la sabes. Se paró frente a mí. Sus ojos, los ojos que heredó de mi madre, no de Ramiro. Estaban llenos de algo que no supe identificar. Papá me dijo algo más antes de morir. Algo que no le contó a nadie. Esperé. Me dijo que se arrepentía. No de Susana, no de la otra familia. Se arrepentía de ti. ¿De mí? De cómo te trató. De las cosas que te hizo firmar. De mantenerte ciega todos estos años. Me dijo que eras la única que no merecía nada de esto. Las palabras no tenían sentido. Si se arrepentía, ¿por qué no me lo dijo a mí? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Mariana bajó la voz. De que lo odiaras. Prefería que lo amara sin saber. Que odiarlo sabiendo la verdad. No sé cuánto tiempo pasó. Mariana y yo nos quedamos en silencio, paradas junto a la ventana, mirando cómo la noche se tragaba el jardín. Ramiro tuvo miedo de que lo odiara. ¡Qué ironía! Pasé 40 años amando a un fantasma, a una versión de él que nunca existió. Y ahora que sabía la verdad, no sentía odio, sentía algo peor, sentía lástima. Por él, por Susana, por mis hijos, por mí. Toda una vida desperdiciada en mentiras. Necesito que me ayudes, dije finalmente. Mariana me miró. ¿Con qué? Mañana es la lectura del testamento. Hernán va a presentar el segundo documento. El que tú firmaste. Mamá, yo no puedo. Puedes. Puedes decir la verdad. Que no sabías lo que firmabas. Que papá te engañó igual que a mí. Mariana retrocedió un paso. Hernán me mataría. Hernán te está usando. Igual que usó a todos. Si ese testamento se valida, pierdo la casa. ¿Entiendes eso? La casa donde naciste. La casa donde está enterrado el cordón umbilical de tu hermano, como mandaba tu abuela. Lo sé. ¿Y vas a dejar que pase? Mariana se quedó callada mucho tiempo. No sé si soy lo suficientemente fuerte, dijo al fin. Yo tampoco lo sabía. Hasta hace una semana. Esa noche Mariana se quedó a dormir. No hablamos más del testamento ni de Hernán. Calentamos la comida, que alguna vecina había traído días atrás. Comimos en silencio, en la mesa de la cocina. Como cuando ella era niña, y Ramiro llegaba tarde del trabajo. Siempre llegaba tarde. Ahora sabía por qué. Después de cenar, Mariana me ayudó a lavar los platos. Sus manos junto a las mías en el agua jabonosa. Un gesto simple que no habíamos compartido en años. «Te extrañé», dije. «Yo también, mamá, aunque no lo pareciera. ¿Por qué te alejaste?» Ella siguió lavando, sin mirarme, porque no soportaba ver cómo papá te trataba. Y no soportaba que tú no lo vieras. ¿Cómo me trataba? Como si no existieras. Como si fueras un mueble. Algo útil, pero no importante. Las palabras dolían porque eran ciertas. Quise decírtelo muchas veces. Continuó. Pero cada vez que intentaba, tú lo defendías. Decías que era un buen hombre, que trabajaba mucho por nosotros, que así eran los hombres de su generación. Eso creía. Lo sé. Por eso me fui. No podía seguir viendo. Más tarde, cuando Mariana ya dormía en su antigua habitación, bajé a la oficina de Ramiro. No sabía qué buscaba. Quizás más pruebas. Quizás más mentiras. Quizás solo quería estar en el único lugar que había sido verdaderamente suyo. Me senté en su silla. Olía diferente ahora. El olor a él se estaba desvaneciendo. Pronto solo quedarían los muebles, los libros, los fantasmas. Abrí el cajón donde había encontrado el primer sobre amarillo. Vacío. Hernán se había llevado todo. Pero entonces noté algo. Una irregularidad en el fondo del cajón. Como si la madera estuviera levantada en una esquina. Metí los dedos. Jalé. El fondo era falso. Debajo había un cuaderno. Rojo. Viejo. Con las esquinas gastadas y una liga manteniéndolo cerrado. Lo abrí. La letra de Ramiro llenaba cada página. Fechas, nombres, cantidades. Era una especie de diario, pero no de sentimientos. Era un registro de sus mentiras. 15 de marzo, 1998. Le dije a D que tenía reunión hasta tarde. Estuve con S hasta las 11. D era yo. S era Susana. 22 de julio, 2003.
H preguntó por qué no estuve en su graduación. Le dije que hubo emergencia en la oficina. Estuve en el cumpleaños de M. H era Hernán. M era Manuel. Página tras página de engaños documentados. Cada mentira, cada excusa, cada ausencia. Todo registrado con la precisión de un contador. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Seguí leyendo hasta que encontré una entrada diferente. 4 de enero, 2020. B. Sabe. Vino a la oficina. Tuve que amenazarla. No tenía opción. D. No puedes saber. No ahora. No nunca. B. Era Beatriz. La entrada confirmaba lo que ella me había contado. Ramiro la había amenazado para mantenerla callada. Pero la siguiente entrada era peor. 15 de enero. 2020. Hablé con H. Le conté todo. Necesito que alguien sepa, por si algo pasa. H lo tomó mejor de lo esperado. Dice que me apoya, que es lo mejor para la familia. Hernán supo desde hace 6 años. 6 años mirándome a la cara. 6 años de domingos en familia, de cumpleaños, de navidades. 6 años de mentiras compartidas con su padre. El amanecer me encontró todavía en la oficina. El cuaderno abierto en mi regazo. Los ojos secos de tanto llorar. Escuché pasos en la escalera. Mariana apareció en la puerta despeinada, con cara de sueño. «¿Mamá? ¿Estuviste aquí toda la noche?» «Encontré algo». Le mostré el cuaderno. Mariana lo tomó. Empezó a leer. Su expresión cambió con cada página. Sorpresa, disgusto, rabia. «Dios mío», susurró. Lo escribió todo. Cada mentira. Como si estuviera orgulloso. Mariana siguió leyendo. Se detuvo en una página cerca del final. «Mamá, mira esto». Me pasó el cuaderno. La entrada era de hace 3 meses. Poco antes de que Ramiro muriera. He pensado en contarle todo a D. Pero ya es muy tarde. El daño está hecho. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que ella quede protegida cuando yo no esté. H. No está de acuerdo, pero es mi decisión. Voy a cambiar el testamento otra vez. ¿Otro testamento? ¿Un tercero? ¿Qué significa esto?, preguntó Mariana. No lo sé. ¿Papá hizo otro testamento? Uno que te protegía. Si lo hizo, Hernán lo tiene. ¿O lo destruyó? Mariana cerró el cuaderno. Mamá, esto cambia todo. Si existe un tercer testamento... Si existe, tenemos que encontrarlo. La miré. Mi hija, la que se fue porque no soportaba ver mi ceguera. La que firmó un documento sin saber lo que hacía. La que ahora estaba aquí, a mi lado, lista para pelear. La lectura es en 5 horas. Dije. Entonces tenemos 5 horas para encontrarlo. Pero antes de que pudiéramos movernos, sonó el timbre. Mariana y yo nos miramos. Eran las 6 de la mañana. ¿Quién toca el timbre a las 6 de la mañana? Bajamos juntas. Mariana abrió la puerta. Era Susana, y no venía sola. A su lado había una mujer joven. Pelo oscuro, ojos grandes, mandíbula firme. Los ojos de Ramiro en un rostro que no conocía. «Esta es Andrea», dijo Susana. «Mi hija. Necesita contarles algo sobre Hernán». Andrea me miró directamente. «Señora Dolores, Hernán me dijo que usted sabía de nosotros, de nuestra relación. Me dijo que usted lo aprobaba. Otra mentira, otra víctima. Me dijo que cuando todo esto terminara, íbamos a estar juntos. Que Camila ya sabía y estaba de acuerdo con el divorcio». Andrea empezó a temblar. «Pero ayer encontré algo en su teléfono. Mensajes. Mensajes con otra mujer. No soy la única, señora Dolores. Nunca fui la única. Y lo que planea hacer hoy en la lectura del testamento no es lo que me prometió. 4 mujeres en mis salas a las 6 de la mañana. Yo, Mariana, Susana, Andrea. 4 mujeres engañadas por los mismos hombres, padre e hijo. La misma sangre, las mismas mentiras». Andrea no paraba de temblar. Susana le había puesto una manta sobre los hombros, aunque no hacía frío. Mariana preparaba café y la cocina. Yo solo miraba. Miraba y ama a esta muchacha que podría haber sido mi enemiga. Y solo veía a otra víctima. «Cuéntame todo», dije. Andrea respiró hondo. «Conocí a Hernán hace 2 años, en la empresa. Él era amable, diferente a los otros hombres de la oficina.
Me preguntaba cómo estaba. Me traía café. Igual que Ramiro con Susana. Igual que Ramiro conmigo. El mismo manual de seducción pasando de padre a hijo. Al principio no sabía qué éramos. Que teníamos el mismo padre, continuó Andrea. Hernán no me lo dijo hasta meses después, cuando ya estábamos juntos. ¿Y qué hiciste cuando lo supiste? Quise terminar. Le dije que estaba mal, que éramos familia. Andrea bajó la mirada, pero él me convenció. Dijo que solo éramos medios hermanos, que legalmente no significaba nada, que el amor no entiende de papeles, las palabras de un manipulador. Las mismas palabras que Ramiro probablemente usó docenas de veces. ¿Qué encontraste en su... ¿teléfono?, pregunté. Andrea sacó su celular. Mensajes con alguien llamada L. No sé quién es, pero hablan de dinero, de la empresa, de ustedes. Me pasó el teléfono. Los mensajes eran claros. Todo listo para mañana. D no sospecha nada. ¿Y tu madre? Susana ya está controlada. Manuel se encarga. ¿Qué pasa con el tercer documento? Destruido. Solo existen los dos que conocemos. El tercer documento. El testamento que Ramiro mencionó en su cuaderno. Hernán lo había destruido. Mariana volvió con el café. Le mostré los mensajes. Su cara se endureció. «Hijo de puta», murmuró. Mariana... Perdón, mamá, pero es lo que es. No la corregí. Tenía razón. ¿Quién es L?, pregunté a Andrea. No sé. Pero hay algo más. Buscó en el teléfono y me mostró otra conversación. El viejo dejó copias. Hay que encontrarlas antes de que alguien más lo haga. ¿Dónde? No sé. Quizás en la oficina. Quizás en la otra casa. Revisa todo. Copias, dije. Ramiro hizo copias del tercer testamento. Susana se inclinó hacia adelante. ¿Qué tercer testamento? Le mostré el cuaderno rojo. Le expliqué lo que habíamos encontrado. La entrada donde Ramiro hablaba de cambiar todo, de protegerme. Susana leyó en silencio. Cuando terminó tenía los ojos húmedos. Él sí se arrepintió, dijo. Al final, sí se arrepintió, pero no lo suficiente para decir la verdad en vida, respondí. No, nunca lo suficiente para eso. Teníamos 4 horas antes de la lectura del testamento. 4 horas para encontrar un documento que quizás ya no existía. Hay que dividirse, dijo Mariana. Mamá, tú y yo revisamos aquí otra vez. Susana, ¿puedes revisar tu casa? Ya la revisé. Manuel se llevó todos los papeles de Ramiro hace días. ¿Y la oficina?, preguntó Andrea. Hernán tiene las llaves. No podemos entrar sin él. Nos quedamos en silencio. 4 mujeres contra un hombre que tenía todas las cartas. O casi todas. Entonces recordé algo. El abogado, dije. No el abogado de Ramiro. Uno nuevo. Una mujer. Fui a verla ayer. ¿Y? Me dijo que necesitaba pruebas. Que si podía demostrar que el segundo testamento fue obtenido de manera fraudulenta. ¿Cómo demostramos eso?, preguntó Susana. Miré a Mariana. Tú firmaste como testigo. Puedes declarar que no sabías lo que firmabas. Hernán me matará. Hernán ya está tratando de destruirnos a todas. ¿Qué más puede hacer? Mariana se quedó callada. Andrea habló. Yo puedo ayudar. Todas la miramos. Tengo acceso al correo de Hernán. Él me dio la contraseña hace meses. Nunca la cambió. Por primera vez en días, sentí algo parecido a esperanza. Andrea abrió su laptop. Sus dedos temblaban mientras escribía la contraseña. Entramos al correo de Hernán como quien entra a una habitación prohibida. Cientos de mensajes. Empezamos a buscar. Palabras clave. Testamento. Herencia. Notario. Firma. Y. Entonces lo encontramos. Un correo enviado hace 3 semanas. De Hernán a un notario que no conocíamos. El asunto. Documento adjunto. Urgente. El archivo adjunto era un PDF. Lo abrimos. Era el tercer testamento. Ramiro lo había escrito todo de su puño y letra. Yo, Ramiro Vega Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y declaro lo siguiente como mi última voluntad. La casa quedaba íntegramente para mí. La empresa se dividía en partes iguales entre todos los hijos. Hernán, Mariana, Manuel y Andrea. Pero con una condición.
Yo mantenía el control hasta mi muerte, o hasta que decidiera cederlo voluntariamente. Y había algo más. Un párrafo al final. A mi esposa Dolores le pido perdón. No fui el hombre que merecías. No fui el esposo que prometí ser. Pero quiero que sepas que, de todas las decisiones equivocadas que tomé en mi vida, casarme contigo fue la única correcta. Te amé a mi manera, aunque mi manera nunca fue suficiente. Mis manos temblaban. Mariana me quitó la laptop gentilmente. «Mamá, ¿estás bien?» No sabía cómo responder. 40 años preguntándome si Ramiro me amaba de verdad. 40 años de dudas silenciosas que nunca me atreví a expresar. Y ahora, desde la tumba, él me daba una respuesta. Una respuesta que llegaba demasiado tarde. ¿Pero qué llegaba? ¿Por qué Hernán envió esto al notario?, preguntó Susana. Andrea siguió buscando en los correos. «Aquí está», dijo. El notario le respondió. El mensaje decía: «Estimado señor Vega, confirmo recepción del documento. Como le indiqué por teléfono, este testamento es válido siempre que se presente el original firmado. Sin el original, no tiene valor legal». Quedó atento. «Hernán quería saber si el testamento era válido», dijo Mariana. «Cuando supo que necesitaba el original, lo destruyó», completé. Pero Ramiro había hecho copias, y esta copia digital estaba ahora en nuestras manos. «No es suficiente», dijo Andrea. «El notario lo dijo. Sin el original». «Pero demuestra que existió», interrumpí. «Demuestra que Ramiro quería otra cosa, que el segundo testamento no era su última voluntad. ¿Y eso sirve de algo legalmente?». Miré el reloj. Faltaban 3 horas. «Voy a llamar a la abogada». La abogada contestó al tercer timbrazo. Le expliqué lo que habíamos encontrado. El cuaderno rojo, los mensajes, el tercer testamento, en PDF, la confesión digital de que Hernán sabía de su existencia y lo había destruido. Hubo un largo silencio. «Señora Dolores», dijo finalmente, «esto cambia todo». «¿Cómo?». «El PDF no reemplaza el testamento original, pero los correos demuestran que su hijo destruyó un documento legal a sabiendas. Eso es delito. Y combinado con las transferencias fraudulentas que me mostró ayer, con el testimonio de su hija sobre la firma coaccionada, con el cuaderno que documenta años de engaño, ¿qué podemos hacer? Podemos impugnar el segundo testamento, podemos presentar una denuncia por fraude y podemos pedir una orden judicial para congelar todos los bienes hasta que se resuelva. Hoy, antes de la lectura, si me envía todo lo que tiene en los próximos 30 minutos, puedo intentarlo». La siguiente hora fue un caos organizado. Mariana escaneó el cuaderno rojo página por página. Andrea tomó capturas de todos los correos y mensajes. Susana buscó entre sus propios papeles cualquier cosa que pudiera servir como evidencia adicional. Yo llamé a Camila. «Dolores, ¿qué pasa?». «Necesito que vengas a la casa. Ahora». «¿Por qué?». «Porque vas a querer escuchar esto antes de que tu esposo destruya a todos los que lo rodean». Silencio. «Voy para allá». Camila llegó 20 minutos después. Le mostramos todo. Los correos, los mensajes de Hernán con L y con Andrea, los planes para quedarse con la empresa. Camila escuchó en silencio. Cuando terminamos, se quedó mirando la pantalla un largo rato. «Siempre supe que había algo mal», dijo finalmente. «Algo que no cuadraba, pero quería creer que era paranoia mía». «No eras tú», dijo Andrea. «Era él». Camila la miró. 2 mujeres engañadas por el mismo hombre, esposa y amante. En cualquier otra historia serían enemigas. Pero esta no era cualquier otra historia. «¿Qué necesitan de mí?», preguntó Camila. «Tu testimonio», dije. «Todo lo que sepas sobre los negocios de Hernán, sobre las reuniones con Manuel, sobre cualquier cosa que hayas visto u oído. Hernán es mi esposo. Hernán te está engañando con su media hermana mientras planea dejarte sin nada». Camila cerró los ojos. «Lo sé. Creo que siempre lo supe». A las 11 de la mañana la abogada llamó. «Tengo la orden», dijo. «Todos los bienes de la sucesión quedan congelados hasta nuevo aviso. La lectura del testamento se suspende». «¿Hernán lo sabe?».
Lo sabrá cuando llegue a la notaría y se encuentre con un oficial del juzgado, esperándolo. Por primera vez en una semana sonreí. Nos quedamos las 5 en la sala, esperando. Susana, Andrea, Mariana, Camila y yo. 5 mujeres que deberían haber sido enemigas. 5 mujeres unidas por las mentiras de 2 hombres. El teléfono de Andrea sonó. Era Hernán. No contestes, dije. Dejó que sonara hasta que se fue al buzón. 1 minuto después, sonó el de Camila, luego el de Mariana, luego el mío. Ninguna contestó. El primer mensaje de voz llegó a las 11:30. Era Hernán. Mamá, no sé qué está pasando, pero esto es un error. Tenemos que hablar. Llámame. El segundo llegó 15 minutos después. ¿Qué hiciste? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Voy para la casa. Esto no se queda así. Mariana me miró. Viene para acá. Lo sé. ¿Qué hacemos? Miré a las otras mujeres. A Susana, que había perdido 30 años con un fantasma. A Andrea, que creyó encontrar amor y solo encontró más mentiras. A Camila, que vivió 5 años en un matrimonio que era una farsa. A mi hija, que se alejó porque no soportaba ver mi ceguera. Lo esperamos, dije. Juntas. Hernán llegó a las 12:15. Escuché el motor de su auto antes de verlo. Ese sonido que conocía tan bien. ¿Cuántas veces lo esperé con la cena lista, con una sonrisa, con preguntas sobre su día que él contestaba con monosílabos? Ahora lo esperaba con 4 mujeres y un montón de verdades que él nunca pensó que descubriría. La puerta se abrió de golpe. Hernán entró como una tormenta. Traía el saco arrugado, la corbata floja, los ojos inyectados de algo que podía ser rabia o miedo, o las 2 cosas. Entonces, nos vio. A todas. Se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, preguntó. Su voz intentaba sonar firme, pero había un temblor debajo. El mismo temblor que tenía de niño cuando lo descubría en una mentira. Siéntate, Hernán, dije. No voy a sentarme. Quiero saber qué está pasando. ¿Por qué suspendieron la lectura? ¿Qué le dijiste al juez? La verdad. ¿Qué verdad? Señalé la mesa donde estaban las pruebas. El cuaderno rojo, las capturas impresas, los estados de cuenta, todo ordenado como en un juicio. Esa verdad. Hernán miró los papeles. Su expresión cambió. Vi el momento exacto en que entendió que había perdido. Pero no se rindió. Los hombres como él nunca se rinden fácilmente. No sé qué te dijeron estas mujeres. Empezó, señalando a Susana y Andrea. Pero te están manipulando. Quieren quedarse con todo. Siempre quisieron. Hernán. No, mamá, escúchame. Papá me lo explicó todo antes de morir. Susana es una oportunista. Se metió con un hombre casado a propósito. ¿Y su hija? Miró a Andrea con desprecio. Su hija es igual. Andrea dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Tú me dijiste que me amabas. Susurró. ¿Tú escuchaste lo que querías escuchar? Suficiente. Dije. Mi voz sonó, más fuerte de lo que esperaba. Todos se callaron. Siéntate, Hernán. No te lo voy a pedir otra vez. Algo en mi tono lo detuvo. Quizás fue la ausencia de miedo. Quizás fue que, por primera vez en 40 años, yo no estaba pidiendo permiso. Se sentó. Voy a hablar, dije. Y tú vas a escuchar. Cuando termine puedes decir lo que quieras. Pero hasta entonces, te callas. Hernán abrió la boca. Te callas. La cerró. Empecé desde el principio. El sobre amarillo, las fotos, la póliza de seguro. Todo lo que había descubierto en la última semana mientras él pensaba que yo seguía siendo la misma mujer ciega y obediente de siempre. Le hablé de las transferencias a la cuenta de Susana, de la empresa fantasma que compartía con su padre, del dinero que habían desviado durante 18 años usando mi firma. Le mostré el cuaderno rojo. Tu padre escribió todo, dije. Cada mentira, cada engaño, cada ausencia. Y también escribió sobre ti. Sobre cómo le contó la verdad hace 6 años. Sobre cómo decidiste ayudarlo a esconderla. Hernán miraba el cuaderno como si fuera una serpiente. Eso no significa nada. Significa todo. Y hay más. Le mostré los correos. El tercer testamento. Los mensajes donde planeaba destruirlo. Tu padre quiso arreglar las cosas al final, dije.
Quiso dejarme protegida, pero tú lo impediste. Ese testamento no era legal. Era más legal que el que tú presentaste, el que obtuviste engañando a tu hermana. Miró a Mariana. ¿Tú le dijiste? Mariana no apartó la mirada. Te lo dije, Hernán. Te dije que algún día esto iba a ser salir. Eres una traidora. Soy tu hermana. Y soy la hija de mamá. Y ella viene primero. Hernán se levantó de golpe. Esto es ridículo. Voy a hablar con mi abogado. Vamos a impugnar todo. Adelante, dije. Pero antes de que te vayas, hay algo más que debes saber. Saqué otro documento. El que la abogada me había enviado esa mañana. Esto es una denuncia formal por fraude. Incluye las transferencias a la cuenta de Susana, las de la empresa fantasma y la destrucción del tercer testamento. Si no llegas a un acuerdo, mañana estará en manos del fiscal. Hernán palideció. No te atreverías. Hace una semana, ¿no? Hoy, sí. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre. La que cocinó para ti, la que te cuidó cuando estabas enfermo, la que firmó cada papel que tú y tu padre pusieron frente a mí sin hacer preguntas. Pero eso se acabó, Hernán. La mujer que conocías ya no existe. Hubo un largo silencio. Hernán miraba a su alrededor, buscando aliados que no iba a encontrar. Camila tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Andrea miraba al suelo. Susana lo observaba con una tristeza que me sorprendió. Hasta ella sentía lástima por él. Finalmente, Hernán volvió a sentarse. ¿Qué quieres? La verdad, toda. Ya sabes la verdad. Quiero escucharla de ti. Lo que siguió fue una confesión. No completa, no, voluntaria, pero confesión al fin. Hernán habló de cómo su padre lo llevó a conocer a Susana cuando él tenía 20 años. Cómo al principio se sintió traicionado, pero luego entendió que así funcionaba el mundo de los hombres. Habló de las reuniones secretas con Manuel, de cómo planearon dividirse la empresa cuando Ramiro muriera, de cómo falsificaron documentos, desviaron fondos, construyeron una red de mentiras que nunca pensaron que se descubriría. Habló de Andrea. No la usé, dijo. De verdad sentí algo. ¿Sentiste que podías tener lo que querías sin consecuencias? Respondió Andrea. Igual que tu padre. Hernán no contestó. ¿Y la Becaletname? Pregunté. El poder que mi jefe me hiciste firmar el mes pasado. El que supuestamente era para trámites de rutina. Hernán evitó mi mirada. ¿Qué pasa con él? La abogada lo revisó. Con ese poder podías transferir la propiedad de la casa sin mi consentimiento. Era una precaución. Por si algo pasaba. Era un robo planeado, con mi firma. Tú firmaste voluntariamente. Firmé porque confiaba en ti. Porque eras mi hijo. La palabra quedó flotando entre nosotros. Eras. Tiempo pasado. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó Hernán. Eso depende de ti. Le expliqué los términos. Renuncia a cualquier reclamo sobre la casa. Devolución de los fondos desviados. Lo que se pudiera recuperar. Renuncia a su puesto en la empresa hasta que se hiciera una auditoría completa. Y una última cosa. Vas a firmar una declaración admitiendo lo que hiciste. No para el juez, para mí. Para que yo sepa que al menos una vez en tu vida dijiste la verdad. Eso es humillante. Lo que tú me hiciste fue humillante. La diferencia es que yo no lo merecía. Hernán miró a Camila. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Camila se tomó su tiempo para responder. Estoy de acuerdo con el divorcio, dijo. Mis abogados te contactarán la próxima semana. Por primera vez vi algo parecido al miedo real en los ojos de mi hijo. Camila, 5 años, Hernán. 5 años preguntándome por qué te sentía tan lejos. Ahora lo sé. Y no quiero pasar un día más preguntándomelo. Se levantó y salió de la sala. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Hernán se quedó solo, rodeado de mujeres que ya no le creían. Sin padre que lo respaldara. Sin esposa que lo esperara. Sin mentiras que lo protegieran. Me dio lástima. No lo suficiente para perdonarlo, pero sí lo suficiente para entender que él también era una víctima de Ramiro. No tanto como nosotras, pero víctima al fin. Aprendió a mentir del mejor mentiroso que conocía. Aprendió a traicionar del mayor traidor de su vida. Eso no lo excusaba, pero lo explicaba. Tienes hasta mañana para decidir, dije.
Si aceptas los términos, retiro la denuncia. Si no, que sea un juez quien decida. Hernán se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. «Mamá, ¿sí?» Papá tenía razón en una cosa. ¿En qué? Me miró por encima del hombro. Siempre fuiste más fuerte de lo que todos pensábamos, incluyéndote a ti. Se fue. Nos quedamos en silencio. Susana, Andrea, Mariana y yo. 4 mujeres en una sala llena de secretos revelados. «¿Creen que acepte?», preguntó Mariana. «No tiene opción», dijo Susana. «La evidencia es demasiada. Los hombres como él siempre creen que tienen opción», respondió Andrea. «Hasta que ya no la tienen». Tenía razón. Pero yo conocías a mi hijo. Debajo de todo, debajo de las mentiras y la ambición, todavía estaba el niño que me buscaba cuando tenía miedo de la oscuridad. Y ahora estaba más asustado que nunca. Esa noche, a las 11, llegó un mensaje. Era de Hernán. «Acepto. Mañanas a las 9 en la notaría. Pero quiero hablar contigo a solas después. Por favor, por favor». Hacía años que no me decía por favor. Apagué el teléfono y miré por la ventana. La misma ventana donde había mirado tantas noches, esperando a Ramiro. La misma luna, las mismas estrellas, el mismo jardín que él nunca ayudó a cuidar. Todo igual, todo diferente. Mañana iba a tu casa a recuperar lo que era mío. Pero esta noche solo quería descansar. Por primera vez en una semana cerré los ojos y dormí. La notaría olía a papel viejo y a desinfectante. Me senté en una silla de plástico duro, la misma donde probablemente se habían sentado cientos de personas antes que yo. Gente firmando contratos, herencias, divorcios. Gente cerrando capítulos de sus vidas. Hoy era mi turno. A mi lado estaba Mariana. Enfrente, Susana y Andrea. La abogada revisaba los documentos con el notario en una oficina adjunta. Y en la esquina más alejada de la sala, solo, con la mirada en el suelo, estaba Hernán, mi hijo, el extraño en que se había convertido. El notario nos llamó a las 9:30. Entramos todos a la oficina. Más sillas de plástico. Un escritorio de madera vieja. Luz de tubo fluorescente que zumbaba levemente. Los documentos estaban sobre la mesa. «Procedamos», dijo el notario. Hernán firmó primero. Renunciaba a cualquier reclamo sobre la casa. Reconocía las transferencias irregulares. Aceptaba una auditoría completa de la empresa. Cada firma era un pequeño funeral. El entierro de la relación que alguna vez tuvimos. Cuando terminó, no me miró. Solo se levantó y salió de la oficina. Después firmó Susana. Renunciaba al reclamo sobre la casa. A cambio recibía una compensación. No todo lo que Ramiro le había prometido, pero suficiente para vivir con dignidad. Andrea firmó un acuerdo de confidencialidad. «Me voy», dijo mientras firmaba. «No puedo seguir viéndole la cara todos los días». Mariana firmó su declaración. Admitía que había firmado el segundo testamento, sin entender completamente lo que firmaba. Finalmente, firmé yo. Aceptaba la propiedad total de la casa. Asumía el control de la empresa. Y en el último documento, algo que pedí específicamente, una declaración de que yo, Dolores Vega, nunca supe de la doble vida de mi esposo. Que fui engañada durante 40 años. No cambiaba nada legalmente, pero me devolvía mi verdad. Salimos de la notaría al mediodía. Susana se despidió con un abrazo breve. «Quizás podamos tomar un café algún día», dijo. «Cuando todo esto se asiente. Quizás». Andrea se fue sin despedirse. La vi caminar hacia la parada del autobús, con los hombros encorvados. Mariana se quedó conmigo. «¿Estás bien, mamá?» «No lo sé». Es la única respuesta que tengo. Cuando llegamos a la casa, Hernán estaba esperando, sentado en los escalones de la entrada, fumando un cigarro que apagó cuando nos vio. «Dijiste que querías hablar a solas», dije. Mariana entró a la casa. Nos quedamos solos. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta?», dijo Hernán. No esperaba eso. Tenía 6 años. Me caí como 10 veces. Quería rendirme. Pero tú me dijiste que las cosas importantes duelen al principio. Silencio. Tenía razón, pero no apliqué esa lección a las cosas correctas. ¿Por qué?
Pregunté. ¿Por qué me hiciste esto? Porque papá me dijo que era lo correcto, que tú no entenderías, que era mejor protegerte de la verdad. ¿Y le creíste? Quería creerle. Era más fácil que pensar por mí mismo, igual que yo, creyendo lo que me decían porque era más fácil. No voy a pedirte perdón, dijo Hernán. Pero una parte de mí sabe que te lastimé, y eso no lo puedo deshacer. No, no puedes. ¿Qué va a pasar con nosotros? Eres mi hijo, eso no cambia. Pero la confianza se rompió. No sé si se puede reparar. Hernán se levantó. Me voy a ir un tiempo. Al sur. Necesito pensar. Se detuvo antes de irse. Mamá, papá tenía razón en una cosa. Siempre fuiste más fuerte de lo que todos pensábamos. Se fue. No miró atrás. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Sé que tu tiempo vale y elegiste pasarlo aquí. Conmigo. Con Dolores. Si quieres seguir siendo parte de esto, si quieres que estas historias sigan existiendo, solo tienes que suscribirte. Es gratis. Y para mí, significa todo. Las semanas siguientes fueron extrañas. La casa se sentía más grande. Los fantasmas de Ramiro estaban en cada rincón. Empecé a cambiar las cosas. Pinté las paredes de colores que él nunca hubiera probado. Moví los muebles. Doné su ropa. Cada pequeño cambio era una declaración de independencia. Mariana venía a visitarme los domingos. ¿Te arrepientes de haberte casado con papá? Me preguntó un día. No, porque de esa decisión salieron ustedes. Y aunque todo lo demás haya sido mentira, ustedes fueron reales. Un mes después tomé una decisión. Vendí la casa, no porque tuviera que hacerlo, porque quería hacerlo. Compré un departamento pequeño, 2 habitaciones, una cocina, luminosa, un balcón con vista hacia un parque. Suficiente espacio para mí. Por primera vez en 40 años, suficiente espacio solo para mí. 6 meses después, recibí una carta de Hernán, escrita a mano, en papel manchado de tierra. Mamá, estoy trabajando en el campo. Es duro, pero hay algo limpio en el dolor físico. Pienso mucho en lo que hice, en quién fui. No soy ese hombre todavía. El hombre diferente que dije que quería ser. Pero estoy intentando. Quizás algún día pueda mirarte a los ojos sin vergüenza. Te quiero, aunque no lo merezca. Hernán, guardé la carta. No respondí. El perdón es un proceso, no un momento. Un año después de la muerte de Ramiro viajé sola. Un pueblo costero. Hotel pequeño. Desayunos en silencio mirando las olas. Una mañana Susana se sentó a mi lado en la playa. ¿Alguna vez lo amaste? Me preguntó. Sí. Al hombre que creía que era. Yo también. Silencio. Ese hombre no existía. Dije. No, pero el amor sí. Eso era real. La tragedia era que se lo dimos a alguien que no lo merecía. Volví a mi departamento. Mariana me esperaba. ¿Cómo te fue? Bien. Necesitaba el tiempo. Te ves diferente, más tranquila, más tú. Creo que por primera vez estoy aprendiendo quién es eso. ¿Y quién eres? Lo pensé. Una mujer de 64 años que todavía tiene tiempo de vivir. Esa noche salí al balcón. La ciudad brillaba abajo. Pensé en Ramiro. En los 40 años juntos. En las mentiras, las traiciones, el dolor. Pero también en los momentos buenos. Porque los hubo. No lo perdonaba. Quizás nunca lo haría, pero ya no lo odiaba. El odio pesa demasiado. Antes de entrar miré el cielo. Las mismas estrellas de siempre. Pero diferentes. Porque yo era diferente. Porque finalmente estaba eligiendo mi propia vida. No la vida que me dijeron que viviera. No la vida que firmé sin leer. Mi vida. Entré al departamento. Cerré la puerta. Y respiré. Por primera vez en mis 40 años. Respiré de verdad. El silencio puede ser muchas cosas. Puede ser cárcel. Puede ser miedo. Puede ser complicidad. Pero también puede ser paz. La paz de no tener que fingir. La paz de saber que la persona en el espejo es real. Esa soy yo ahora. Una mujer real. Con cicatrices reales. Y un futuro que me pertenece. Si esta historia te tocó, si en algún momento sentiste que Dolores hablaba por ti, o por alguien que conoces,
Déjame un comentario. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Habrías perdonado a Hernán? Leo cada mensaje. Y a veces, las mejores historias nacen de ahí. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Gracias por quedarte hasta el final. Si hay algo aquí que reconoces, déjame decirte. Nunca es tarde. Nunca es tarde para ver la verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Eso lo aprendí a los 63 años. Y si yo pude, tú también puedes. El silencio a veces es la respuesta más fuerte. Y yo, finalmente, estoy eligiendo cuándo usarlo.